Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida a una nueva reseña manga. En esta ocasión le toca el turno al manga Desaparecido. Aunque quizás algunos de vosotros los conozcáis por su nombre original o por su título en inglés. Su título original es Boku Dake ga Inai Machi. Toma ya. Esto de los títulos originales de muchos mangas es algo que nunca he comentado aquí en el canal, pero me llama bastante la atención. Que por ejemplo, hay veces en las que yo me pongo a hablar de un manga, como por ejemplo Food Wars o My Hero Academia, y la otra persona me habla de la misma serie, porque de eso estamos hablando y tal, pero me llama bastante la atención que no usa el nombre que nos ha llegado aquí a España, usa el nombre original, en japonés además. Y es como, ¿por qué se complica tanto? Es algo que siempre me ha llamado la atención. Es una cosa que siempre he querido comentar aquí en el canal y bueno, ahora que me ha dado por hacerlo, he dicho, venga, voy a aprovechar, ahora que he apuntado aquí el título. Y bueno, me pongo ya a hablar de la serie, porque ya habéis visto que las introducciones en este canal se caracterizan por... no son introducciones precisamente cortas. Pero bueno, esto es una de las cosas por las que destaca este canal, porque es un canal que hago por hobby y las reseñas las hago pues eso, porque me gusta así hablar de lo que me encanta delante de la cámara, en un tono así cercano, improvisado, más o menos improvisado, más que nada porque siempre, esto lo digo más que nada para los que llegáis nuevos y estáis flipando y tal un poco con esto, pues siempre me apoyo en esto, que es una chuletilla en la que apunto puntos a desarrollar pues durante la reseña y tal. Y bueno, como podéis ver he rellenado una página completa, son 21 puntos he apuntado, vamos, aquí un punto, otro punto, 3, 4... Y bueno, a lo largo de este vídeo comentario, o reseña, como queráis llamarlo, pues desarrollaré los puntos que he apuntado aquí. Y bueno, Desaparecido, que es así como lo llamaré de ahora en adelante. Lo siento por todos los otakus que se empeñan en llamar esta serie con el título original en japonés. Bueno, pues es una serie que se podría decir que es una serie de bastante éxito. Es una serie a cargo del autor Kei Sambe, un autor que para mí era un auténtico desconocido. Pero bueno, como el mismo autor dice, en uno de los extras incluido al final de uno de estos tomos, pues fue ayudante de Hirohiko Araki, el autor de JoJo's. Y bueno, este autor pues publicó este manga en la revista Young Ace entre los años 2012 y 2016. Y cabe destacar que bueno, que Desaparecido es un manga que ha tenido diversas adaptaciones a diferentes medios. Tuvo una adaptación a anime en el año 2016, 12 capítulos, que dudo mucho, no la he visto y tal, solo he visto el opening, que por cierto me encantó, es un opening a fin de cuentas a cargo del grupo Asian Kung Fu Generation, que me gusta mucho y tal. Bueno, pues es un anime que leí que ponía, que era, vamos, que constaba solo de 12 capítulos, y dije yo, 12 capítulos, dudo mucho que adapte todo el manga, lo dudo mucho. Además es un anime del año 2016, del año en el que terminó este manga. Si podéis decírmelo en la caja, decírmelo en la caja de comentarios si el anime adapta, hasta dónde adapta, porque dudo que adapta hasta el final. Y si lo hace seguro que se salta 1000 cosas y se deja 1000 cosas en el tintero, porque vamos, me extraña, a no ser que vayan a toda velocidad. No lo sé, eso ya sabéis que yo soy de manga. Las adaptaciones anime solo las veo en contadísimas excepciones. Si el anime adapta un manga que sé que no va a llegar, o es difícil que llegue, o si bien me he leído el manga y me han hablado auténticas maravillas del anime. Pero vamos, no suelo ver animes. Yo soy de manga, más que nada. Y bueno, también tuvo ese mismo año, en el 2016, una adaptación a película de imagen real, con actores de carne y hueso. Y cabe destacar que en esa película al protagonista le interpretaba el actor Tatsuya Fujiwara, que fue bueno, pues el actor que hizo de Light en los live action de Death Note. O Death Note, como queráis pronunciarlo. Y bueno, luego también tenemos pues un spin-off que se hizo de esta serie en forma de novela ligera.
Y luego tenemos la más reciente adaptación de este manga a otro formato, también audiovisual, que es en forma de dorama que, bueno, se estrenó en Netflix. Un dorama que, bueno, tengo aquí apuntado que fueron 12 capítulos y fue un dorama que se estrenó en el año 2017 y, según lo que me han comentado, dicho dorama ya adapta todo el manga. Ya adapta todo el manga, es decir que, por lo que he podido leer, el dorama pues es más fiel a la obra original, al manga que voy a comentar a continuación a fondo, que la serie de anime. Y bueno, la verdad es que de primeras pues voy a decir que Desaparecido me ha parecido un manga de lo más recomendable. Y es de estas obras que yo le recomendaría a todo el mundo sin tener muy en cuenta lo que hayan leído o si han leído algo antes. Pienso que es un manga muy bueno para empezar a leer manga, de hecho. Me parece un título de lo más asequible independientemente de la edad del lector, porque es un manga que yo lo he disfrutado. Tengo 34 años, he dudado un poquillo porque ya a veces me olvido hasta de mi propia edad, pero pienso que es un manga tan, vamos, tan disfrutable para gente vamos, pienso que es un manga que lo puede disfrutar tanto gente de mi edad como chavales de 20 y pocos o de 10 y algo. Y es que es un manga que, bueno, es un seinen, un manga para adultos, pero lo percibía en más de un momento como un shonen también. De esto hablaré más adelante. Explicaré el por qué lo percibí así y tal. Y la verdad es que ya digo, de primeras diré eso, que es un manga de estos que, al igual que otras obras como Master Keaton de Naoki Urasawa, pues es de estos mangas que le recomendaría a cualquiera que me pregunta, que me dice, recomiéndame un manga, y yo a esa persona, bueno, pues no sé absolutamente nada de ella, pues le digo, léete este, ya está, tal cual. Pues es de esos títulos. Y bueno, pues ya paso a continuación a comentar punto por punto, pues las cosas que tengo aquí apuntadas. Así que, vamos allá. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar una anécdota de estas, porque mis reseñas también así me gusta así comentar anécdotas personales y tal, no son nada aquí importante, pero bueno, este es mi canal y no está de más comentar lo que me dé la gana. Bueno, he de decir que esta portada, la portada del tomo 1, que veis aquí en pantalla, le tengo bastante aprecio. Es una de... si hiciera un top 10 de... que no lo voy a hacer, o al menos no tengo pensado hacerlo a corto plazo, de portadas que me encantan, yo metería a la portada de este tomo y diréis, pero si es una portada de lo más, no sé, no tiene nada en especial, es una niña caminando a través de un fondo blanco, que bueno, es la nieve, por si no queda claro. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues porque fue el primer manga que vendí en mi librería, la librería que tuve hace unos 3 años, que bueno, cerré hace unos 3 años a causa de las bajas ventas. Pero bueno, esto para quien no lo sepa, pues bueno, yo regenté, fui propietario de una librería especializada en manga y cultura japonesa. Y bueno, la primera venta que hice pues fue este tomo que de aquella acababa de salir. Y por eso le guardo bastante aprecio a la portada de este tomo, que es una portada que en otras circunstancias pues quizás no me habría llamado nada la atención, pero es verla y recordar pues eso, esa sensación que uno experimenta cuando abre su negocio y tal y vende el primer producto. Es una anécdota que quería comentar, aunque no sea nada importante y esto más de uno esté pensando, bueno, eso a mí que me importa. Pero ya digo, este es mi canal y digo lo que me apetece. Y bueno, como decía antes, pues Desaparecido es una obra que recomendaría a cualquier persona y con eso ya dejo claro que es una obra que me ha encantado. Me ha encantado. Es un thriller, podríamos enmarcarlo dentro de lo que es el género de thriller y tal, con falso culpable de por medio, que eso es algo que a mí, como ya dejé claro en otras reseñas de otros mangas, como por ejemplo Montage, es algo que me encanta. Yo, por ejemplo, yo me considero un gran fan de películas, como por ejemplo las películas de Alfred Hitchcock, y claro, muchas veces nos gustan algunas cosas porque nos recuerdan a otras. Y a mí, ya digo, las historias así de falso culpable y tal, que huye de la ley al mismo tiempo que intenta, pues eso, limpiar su nombre, pues eso, quitarse de encima el crimen que le han encasquetado, son un tipo de historias que me encantan. Por eso me encanta Monster de Naoki Urasawa, por eso me encanta la citada obra Montage, que comenté el año pasado aquí en el canal.
Y es una obra que también pues tiene, aparte de una trama con falso de culpable de por medio, pues asesinatos en serie, además muy mórbidos, porque aquí las víctimas son niñas y niños pequeños, aunque también matan adultos. Y bueno, ya para terminar de rematarlo, tenemos, ya, aparte de una historia con falso culpable de por medio y asesinatos en serie, viajes en el tiempo. O sea, es un manga que tiene, se podría decir que tiene tres de los grandes ingredientes que pueden hacer que una serie pues me encante. Es decir, y aparte los viajes en el tiempo, es decir, ¿a quién no le gustan los viajes en el tiempo? Toda historia con viajes en el tiempo suele ser muy buena. También porque muchas veces, esto es algo que estaba pensando mientras leía este manga, y espero detenerme a comentarlo luego si me acuerdo, porque eso no lo tengo aquí apuntado. Los viajes en el tiempo muchas veces los guionistas los usan como un recurso para salir adelante. Es decir, cuando se ven acorralados, que no saben muy bien por dónde llevar la trama, suelen recurrir al tema de los viajes en el tiempo para explicar algunas cosas y salir, bueno, pues para que el lector, salir del paso para que el lector piense, ah, pues está bien justificado, la verdad. Y este manga, Desaparecido, hace mucho uso de eso, el justificar los viajes en el tiempo, pues eso, como un recurso, como algo que usa el autor para salir adelante y tal. De esto espero hablar luego más a fondo porque vamos, es una cosa en la que pensaba bastante mientras leía este manga. Y bueno, ¿y de qué va Desaparecido? Bueno, pues Desaparecido es una obra que cuenta como protagonista, tiene como protagonista a un chico de unos 29 años de edad llamado Satoru Fujinuma. Este joven, este adulto llamado Satoru, bueno, pues es un mangaka fracasado. Es un mangaka fracasado. Qué bueno, que intenta ser un mangaka de éxito, sin nada de suerte, los editores le rechazan y tal. Y bueno, y tiene un trabajo a media jornada repartiendo pizzas en una motocicleta. Y bueno, uno de los motivos por los que no le salen buenas obras a este mangaka es porque sobre él pesa un trauma infantil relacionado con el asesinato de una niña que iba a su clase, o mejor dicho, de una niña y de un niño que iban a su clase, también de un asesinato que se produjo en la escuela de al lado, el asesinato de otra niña. Y aparte de eso, su mejor amigo de la infancia, el cual le sacaba unos 20 años, vamos, era un adulto que le gustaba hablarse con niños, pues fue encarcelado y juzgado a pena de muerte como principal culpable de esos asesinatos. Y él, bueno, pues son sentimientos que arrastra desde la infancia y tal, se siente en parte culpable de que se hayan producido esos sucesos por haber dejado las cosas a medias, por no haber seguido adelante con ese impulso de ayudar a los demás. Y es algo que hace que, bueno, que esa especie de trauma que tiene, esa especie de trauma infantil, hace que sus obras en el presente se resientan. Y este personaje, Satoru Fujinuma, tiene una particularidad, o mejor dicho de otro modo, tiene una especie de superpoder, digámoslo así, que consiste en retroceder en el tiempo, pero no cuando él quiere. No es aquí un poder sobre el que tenga control. Os voy a poner de ejemplo uno de los primeros ejemplos que se producen en este manga. Por ejemplo, va con la motocicleta para repartir una pizza y tal, y de repente se produce un revival, que es así como se llaman esos viajes en el tiempo que se activan en momentos determinados. ¿Y en qué consisten esos viajes en el tiempo? Que retrocede unos pocos minutos, unos 5 minutos, pongamos, y bueno, se repite lo mismo, él conserva el recuerdo de lo anterior, sabe que está repitiendo ese momento, esos últimos 5 minutos sabe que se están repitiendo a su alrededor, y es una especie de poder que se activa para indicarle que tiene que solucionar algo, para salvar a alguien. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo, está conduciendo con la motocicleta y de repente retrocede 5 minutos en el tiempo. El tiempo pasa, se repite lo mismo y otra vez se repite. Retrocede, está como atrapado en un bucle temporal. Y para salir de ese bucle temporal, pues tiene que solucionar algo. Y en ese caso, en este ejemplo que estoy poniendo, lo que tiene que hacer es salvar a un niño, apartarle de un paso de cebra, porque a ese paso de cebra donde está el niño,
va a acabar irrumpiendo un camión que ha perdido el control. El conductor ha perdido el control del vehículo. Entonces, él pues lo que hace es coger al niño, apartarle de ahí, el camión se empotra contra el semáforo, pasando por encima del paso de cebra donde estaba el niño, y ahí el tiempo avanza porque Satoru, pues bueno, ha salvado al niño y ha salido de ese bucle temporal. En eso consiste su poder. Es un poder que se activa automáticamente, es un recurso, voy a ser sincero, que aun después de haber terminado la obra me ha parecido un tanto facilón por parte del autor para solucionar algunas cosas, pero vamos, que al mismo tiempo hace que la obra pues sea interesante. Y bueno, este personaje conoce en el trabajo a una chica llamada Airi Katagiri, que es una chica pues bueno, súper risueña y tal, y es un personaje que le hace revivir algunas sensaciones de su infancia. Es el arrepentimiento que arrastra desde sus años en la escuela primaria, como que sale a relucir en la mente de Satoru. Y a eso se le suma el hecho de que la madre de Satoru, llamada Sachiko Fujinuma, pues presencia un secuestro frustrado de una niña. Y el asesino se percata de que le ha pillado la madre de Satoru. Un secuestro frustrado. ¿Y qué pasa? Que el asesino irrumpe en casa de los Fujinuma, en casa de donde vive Satoru con su madre, y mata a la madre. Le clava un cuchillo y la mata. Y en ese momento aparece... El asesino huye y en ese momento aparece Satoru y claro, el culpable en la escena del crimen pasa a ser Satoru, porque es que el criminal el asesino, el secuestrador de niñas, es muy astuto y se encarga de cometer crímenes de tal modo que la culpabilidad recaiga en otra persona que ya él tenía preparado de antemano como principal culpable para él salir airoso de los crímenes que él mismo perpetra. Y bueno, es ahí cuando se produce, en el momento en el que Satoru comienza a huir de la policía, que ya le están señalando como el principal culpable, los vecinos que han presenciado cómo Satoru huía de la casa, pues le ven también como el principal culpable, pues en ese momento se produce un super revival en el que la mente de Satoru viaja en el tiempo al pasado, hasta el momento en el que él, bueno, pues era un niño. A un momento en el que esa niña que fue asesinada cuando era pequeño sigue viva. Y es ahí cuando Satoru, siendo un niño pero con la mente de adulto, decide pues arreglar el pasado y así salvar ese futuro, ese presente donde comienza la obra, donde ha terminado siendo pues declarado culpable, vamos, mejor dicho, donde ha terminado siendo considerado el principal sospechoso de haber matado a su propia madre. Y es ahí cuando empieza lo que es la trama principal de Desaparecido. Una historia en la que este personaje pues tiene que arreglar su pasado, aplicar la experiencia, los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida para así no terminar siendo pues un fracasado que termina para colmo de males siendo declarado un criminal o sospechoso de criminal, mejor dicho. Y es eso lo que hace que la obra sea bastante entretenida, porque ¿quién no ha pensado alguna vez lo de, ay, si en el pasado hubiera tenido la mentalidad de ahora, ¿dónde estaría ahora? Es uno de los principales puntos fuertes de esta obra, el jugar con eso. Es una obra muy entretenida, una obra que además engancha, es absorbente y muy bien contada. El autor hace que te intereses por lo que está contándote. Es un autor que, como contador de historias, es muy bueno. Se nota que fue ayudante de Hirohiko Araki, además. Se nota. Sobre todo si habéis leído la cuarta parte de JoJo, Diamond is Unbreakable, este manga os recordará bastante a esa parte de JoJo. Así que si la disfrutasteis, yo os aseguro que este manga lo vais a disfrutar también. Se nota que este autor, Kei Sambe, como ya he dicho, fue ayudante de Hirohiko Araki y tomó bastante nota de esto de su tutor, de su maestro, de Hirohiko Araki, a la hora de contar una historia en la que reina, pues eso, el misterio, la intriga y además con asesino en serie de por medio, que es aquí como una amenaza constante que se cierne sobre los personajes. No es una... Desaparecido, ya digo, no es una obra maestra, para nada. O sea, yo al terminar de leerla, o mientras la leía,
no hubo ningún momento en el que pensara, ¡guau! Este manga es sobresaliente. Ni siquiera llega a pensar que era un manga más que notable. Pero es una obra, eso sí, muy digna. Una obra dignísima, la verdad. Y por eso ya digo, es un manga súper asequible que yo le recomiendo a cualquiera. Independientemente de lo que haya leído antes. De hecho, si hiciera un vídeo en plan, ¿por dónde empezar a leer manga? Este manga, ya digo, sería un fiel candidato a aparecer en ese vídeo. Como uno de los mangas por donde empezar. Es una obra que ya digo, que tiene misterio, y es un misterio, una intriga que no solo en torno al asesino, en torno a ver quién es el que perpetra esos crímenes y tal, sino también en torno a los poderes. Por ejemplo, cada vez que se produce un revival, nosotros, al igual que Satoru, estamos ahí junto con él intentando resolver el acertijo, intentando resolver el porqué, el motivo por qué se ha producido ese revival, qué es lo que tiene que hacer para salir de ese bucle temporal. También reina misterio a lo largo de la trama por ese gran revival que se produce, porque es una de por qué se ha producido ese gran revival, por qué ha viajado tan atrás en el tiempo y no solo a los últimos... Al momento, 5 minutos antes en el tiempo. Ha viajado, no 5 minutos atrás en el tiempo, sino, vamos, 2 décadas. Y además es una obra que me gusta mucho porque a medida que avanza la historia nos vamos familiarizando con los personajes, junto con el protagonista además, y nos vamos familiarizando con eso, con los compañeros de escuela y tal, porque este personaje tiene otra cosa, que comienza el manga siendo un personaje que es muy torpe, socializando y tal. Recuerda su infancia, que gran parte de esto, de los problemas que tuvo, pues fue por su torpeza a la hora de socializar, o más que por su torpeza, por el hecho de cerrarse en sí mismo. Y es una obra en la que vemos como este personaje, pues una vez retrocede atrás en el tiempo, su infancia, decide rectificar con eso. Una de las primeras cosas con las que, que decide corregir en sí mismo es eso. El empezar a socializar y tal, y nos vamos familiarizando con esto, con los personajes con los que este interactúa, comenzando por Kayo Hinazuki, que es así como se llama la primera víctima en el entorno del protagonista, que cae pues eso, a manos del asesino. También hay otro personaje que me gustaría destacar, que es el personaje de Kenya Kobayashi, que bueno, es un personaje que es pues otro compañero de clase de Satoru, de la infancia y tal. Y este personaje, bueno, es un personaje súper inteligente, un niño prodigio, podríamos decirlo así. Y bueno, he de decir que al igual que los revival, el autor usa este personaje como un recurso a la hora de justificar muchas cosas a lo largo de la trama. Como por ejemplo, para empezar, el hecho de que tengamos a un niño con mente de adulto, porque la mente del Satoru del futuro ha viajado al pasado y ocupa el cuerpo de ese niño. Y claro, hay que tener en cuenta una cosa, que él pues, piensa como un adulto, tiene la capacidad de deducción de un adulto y sabe más o menos lo que va a pasar, siempre y cuando sus hechos no alteren el futuro más inmediato, vamos. Y claro, hay que tener en cuenta que el resto de personajes pues son niños. Pero el personaje este de Kenya Kobayashi es algo así como el recurso que usa el autor para justificar el hecho de que el protagonista tenga un compañero igual de inteligente que él. El hecho de que sea un niño prodigio. Dice, voy a inventarme aquí un personaje que sea un niño prodigio para que así haya diálogos interesantes entre el protagonista y los demás niños. Porque si no, se va a notar que algo falla. Porque si no, el lector diría, ¿por qué estos niños hablan todos tan bien? ¿Por qué estos niños se expresan tan bien? ¿Por qué tienen esa capacidad de deducción? Pero no, aquí el autor se las arregla y crea a un solo personaje dentro de ese grupo de niños, que bueno, que es pues un niño prodigio y como tal, pues tiene una capacidad de expresarse pues mayor que las de su alrededor y acorde con la mentalidad de Satoru, que es la mentalidad de un adulto. Es que es una obra desaparecido que ya digo... es una obra absorbente, engancha, tiene misterio y tal, pero muchas veces la trama se torna un tanto enrevesada. Y otras veces algunas cosas nos chirrían. Algunas cosas, algunas deducciones o algunos hechos que se producen chirrían un poco en el lector, que dices, uy, esto es demasiada casualidad. Pero aún así, el lector pasa por alto estas cosas que le chirrían
aún así la obra tiene esa virtud de hacer que el lector las pase por alto, porque ya digo, es muy buen... el autor sabe contar muy bien la historia, de tal modo que pasemos por alto esas cosas, y al final la obra es divertida, es muy divertida y disfrutable. Pero ya digo, aún así no llegamos a sentir como que es una obra donde todo encaja a la perfección, que tampoco la percibimos como una auténtica genialidad. Y hablando de cómo percibimos la obra, es una obra que sí, es un seinen, tenemos claro que es un seinen, de hecho tiene momentos muy mórbidos, muy perturbadores. No olvidemos que estamos ante una obra que gira en torno a asesinatos, encima asesinatos de niños, para hacer las cosas aún más mórbidas de lo que ya son. Pero es un seinen que percibimos por momentos como un shonen, porque se hace mucho hincapié en la amistad, en fomentar la amistad. Es un manga que fomenta mucho la amistad, y eso es algo muy propio de los shonen. Y no solo eso, sino también que es una obra que fomenta mucho la voluntad, el no te rindas nunca, el siga adelante. Y tanto esto de la voluntad como el fomentar la amistad, digamos que es algo en lo que hace tanto hincapié la obra, que por muchos momentos yo me sentía como si estuviera leyendo un seinen, pero al mismo tiempo un shonen, o dicho de otro modo, una especie de seinen shonen. Me acabo de inventar aquí una demografía. O un seinen con alma de shonen, ¿sabéis? Además, el estilo de dibujo del autor, a mí, personalmente, por si no se había notado que este video comentario es muy personal, como todos los que hago, personalmente, a mí el dibujo me recordaba mucho al de Fullmetal Alchemist, pero más abocetado. Tampoco el autor tiene un estilo de dibujo abocetado como el del autor de Hunter x Hunter, pero vamos, que es un dibujo así, que me recordaba un dibujo como el de Hiromu Arakawa, la autora de Fullmetal Alchemist, pero muy abocetado, con un uso de las tintas que hacía que los personajes luciesen así como muy abocetados y tal. A mí personalmente es algo que me evocaba el dibujo de esta obra. Otros estarán en completo desacuerdo, le evocará a otros dibujos el dibujo de esta obra, pero bueno, a mí es algo que me evocaba el dibujo de esta obra. Y claro, es bastante curioso lo que acabo de decir, porque Fullmetal Alchemist, como dije en la reseña que hice de esa serie, es un shonen, pero yo había momentos en los que tenía la sensación de que estaba leyendo un seinen. Pues que con esta obra, con Desaparecido, pasa al revés. Que es un seinen, pero en algunos momentos tengo la sensación de que estoy leyendo un shonen. Con tanto esto del cree en tus amigos, no te rindas nunca. Cosas así, ¿sabéis? Y es que se nota que Kei Sanbe fue ayudante de Hirohiko Araki, que muchas cosas de esto de moverse en las aguas de un shonen se le quedaron. De ahí, sobre todo de la parte de Yoyo de Diamond is Unbreakable, en la cual estuvo, pues eso, ayudando a Araki. Bueno, el caso es que Desaparecido es una obra muy bien contada y también muy bien estructurada. Es decir, los capítulos están recopilados en tomo, de tal forma que en cada tomo pasa una cosa pasan una serie de cosas en los capítulos que lo componen, que hacen que ese tomo se diferencie del resto, a pesar de ser todos parte de una historia que engancha y que nos incita a eso, a leer los tomos prácticamente sin parar. Es una obra, ya digo, absorbente. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, terminamos de leer el tomo 1 y luego empezamos a leer el tomo 2, y los capítulos que están incluidos en ese tomo, no tenemos la sensación de... No pensamos, estos capítulos, no llegamos a pensar, este capítulo del tomo 2 debería haberlo incluido el autor en el tomo 1, o este capítulo del tomo 4 hubiera quedado mejor en el anterior tomo. No. Pensamos que los capítulos que recopila cada tomo están muy bien dentro de ese tomo que los incluye. Es una obra, ya digo, muy bien estructurada. Y como ejemplo de lo que acabo de decir, por si no ha quedado claro, ya sabéis que en mis reseñas me gusta dejar las cosas lo más claras posibles, aunque a veces me empeño tanto en dejar las cosas claras que yo creo que lío más todo. Os voy a poner un ejemplo, y es que, por ejemplo, tenemos el tomo 1, en el cual vemos, es un tomo que gira en torno a la vida de Satoru. Es el tomo quizás más aburrido. A mí la verdad es un tomo que lo estaba leyendo y me recordó bastante al tomo 1 de Aya Mahiro. Y es que, al igual que el tomo 1 de Aya Mahiro, es un tomo que hace hincapié en lo fracasado que es el protagonista. Un mangaka fracasado, al igual que el de Aya Mahiro. Fijaos qué curiosidad, qué casualidad, mejor dicho.
Y es un tomo eso, que gira en torno a la vida que lleva el protagonista. Es un tomo que nos explica así en qué consisten los revival. Es un tomo que sirve para que entremos en contexto. Es un tomo que además termina con el asesinato de la madre de Satoru. Y ya luego llegamos a lo que es el tomo 2, que tengo aquí. Bueno, ¿dónde lo tengo? A ver. ¿Dónde lo tengo? Vale, muevo todo menos... Llegamos al tomo 2. Que comienza, pues, aquí, ¿veis? El tomo 2, que tiene una portada además más vistosa que la anterior. En el que, bueno, pues vemos como el protagonista empieza, pues... esto a intentar rectificar el pasado, a corregir el pasado en el año 1988, que es, bueno, a donde ha ido a parar su mente de adulto de 29 años. Madre mía, qué constipado estoy. Por si no se notaba, ¿eh? Bueno, luego tenemos el tomo 2, que, bueno, pues empieza eso, en 1988. Es un tomo, además, el tomo 2, en el que yo ya comencé a sentirme enganchado a la obra. Es un tomo en el que comencé a sentirme enganchado a la obra, más que nada porque en él se hace un especial hincapié en la ambientación, y yo eso es algo que valoro mucho. Tanto en películas como en manga es algo que valoro mucho. La acción dramática, pues bueno, pasa a ambientarse en una ciudad de Hokkaido, que es donde se crió el protagonista. Y bueno, pues al ser una ciudad de Hokkaido, del norte de Japón, pues es una ciudad cubierta por la nieve. Y esa es otra cosa que me gustaría comentar, cómo la nieve es un elemento muy importante en este manga, muy simbólico, que no solo ayuda a eso, a que la ambientación de este manga sea muy buena, sino que también, pues eso, le añade una simbología bastante especial a este manga. La nieve, en cuanto a ambientación, a mí me encanta. Cómo ayuda esto a que la ambientación de este manga sea muy buena, porque es que tú ves cómo el protagonista está en la calidez del hogar, siendo un niño, después de esos sucesos que hemos presenciado en el tomo 1, viéndole de adulto, trabajando en un trabajo que no le agrada, viendo cómo su madre es asesinada y tal, y luego le vemos en 1988, en la calidez del hogar, fuera hay nieve, todo está muy oscuro en esa ciudad, porque hay unas nevadas brutales, y luego también le vemos ahí en el colegio con sus amigos y tal, y fuera todo nieve. Esa ambientación me encanta, cómo el autor refleja la calidez de los ambientes cerrados, de esos ambientes cerrados que nos traen recuerdos nostálgicos, y de cómo fuera está todo cubierto por la nieve, y además, y esto lo sabe el protagonista, solo lo sabe él, en un principio al menos, además ahí fuera no solo hay mucha nieve, sino que también hay un asesino. Un asesino que en el futuro, si no hace nada, terminará matando a su madre y haciendo que ese crimen recaiga sobre él. Y bueno, como elemento simbólico me gusta mucho la nieve porque, como dice el propio protagonista, lo tengo aquí apuntado, una frase que dice el protagonista, dice: el futuro es como una hoja en blanco, como la nieve, y es que con la voluntad que una persona tiene, uno puede dejar sus huellas grabadas en el futuro. Eso es lo que dice el protagonista. Y es una frase que me gustó bastante, como la nieve aparece aquí como un elemento, pues eso, como lo que acabo de decir, como un elemento simbólico, como que simboliza el futuro, un futuro en blanco que nosotros, pues con las acciones del presente, podemos escribir y dejar huella. Me gustó mucho cómo la nieve aparece en este manga, pues eso, como un elemento ya no solo bastante importante a la hora de crear una buena ambientación dentro de lo que es la trama, dentro de lo que son los hechos que acontecen, sino también como un elemento simbólico. Luego tenemos el tomo 3, que es un tomo que yo, bueno, me encantó, porque es un tomo que, a diferencia del anterior, que sentíamos como un tomo nostálgico, por cómo el protagonista viaja al pasado y tal, el tomo 3 es un tomo que yo me sentía agobiado leyéndolo, porque la mente del protagonista vuelve al presente, vuelve a ocupar su yo del presente, y es un tomo, el tomo 3, en el que vemos cómo el protagonista huye de la ley, porque le consideran el principal sospechoso del asesinato de su propia madre, cuando todos sabemos que no es así, que ha sido el asesino que previamente se ha encargado de
de que las cosas acabaran siguiendo ese cauce, de que los acontecimientos hubieran acabado siguiendo ese cauce. Y es un tomo en el que yo me sentía hasta angustiado. Es un tomo en el que el autor hace mucho hincapié en lo de falso culpable, que huye de las fuerzas de la ley al mismo tiempo que intenta, pues eso, con ayuda de otras personas, limpiar su nombre, salir adelante y de paso pillar al asesino. Es un tomo muy bien hecho, con mucha intriga y sobre todo un tomo, al igual que las películas de Alfred Hitchcock, cargado de suspense. Luego tenemos en los tomos 4 y 5, ahí ya no voy a decir nada, ya llegados a este punto lo mejor es que... Porque ya digo, me gusta hacer las reseñas de tal modo que, como suelo comentar, me gusta hacer las reseñas de tal modo que sean disfrutables tanto para gente que las esté escuchando si no ha leído los mangas que comento, como para gente que ya los ha leído y viene aquí a saber lo que opino. ¿Sabéis? Me gusta hacerlas para esos dos tipos de oyentes. En el caso de... Doy por hecho que estáis escuchando la reseña en vez de estar viéndome, aunque bueno, hay gente que se para a ver mis vídeos enteros. Yo recomiendo ponerlos de fondo mientras hacéis vuestras cosas. Así consumo yo vídeos en YouTube, me pongo los vídeos de fondo mientras limpio. Yo no me pongo a ver vídeos en YouTube. De hecho, YouTube lo uso como reproductor de música principalmente. Bueno, el caso es que luego tenemos el tomo 6, que es un tomo el más mórbido de toda la serie. A ver, lo tengo por aquí. Tomo 6, tomo 6, tomo 6... Aquí está. Ya que hablo de él, pues lo suyo es enseñar la portada, ¿no? Tomo 6. No, ¿era este o no? Me voy a asegurar. Sí, efectivamente era este. Estaba en lo correcto. Me gusta asegurarme. Tomo 6. Bueno, este es un tomo que para mí es el más mórbido y perturbador de toda la serie, porque es un tomo en cuya primera mitad el autor nos pone en la mente del asesino, y es algo que me flipa. O sea, me recordó a películas como la de Henry, retrato de un asesino en serie, recomendadísima película de los años 80, al igual que, vamos, que el director de dicha película, pues el autor de este manga, en esta obra nos pone en la mente del asesino, y eso es algo muy mórbido, muy perturbador, ver cómo piensa, ver cómo funciona su mente, como el psicópata que es, como el auténtico y genuino psicópata que es, está totalmente convencido de que lo que hace no está mal. Es como, Dios mío. Y conocemos su pasado, conocemos el por qué actúa así. Muy mórbido, la verdad. He de decir que a mí la identidad del asesino, tranquilos, no la voy a desvelar. Ya he dicho que mis reseñas las hago tanto para gente que ha leído la obra como para gente que no, a la que intento picar para que se interesen por la obra que comento. He de decir que a mí la identidad del asesino no me llegó a sorprender. Yo ya, en el momento en el que se revela quién es el asesino, yo ya me había hecho una idea, pero aún así el manga trolea al lector, engaña al lector, trolea al lector. Porque, por ejemplo, tenemos al amigo de la infancia del protagonista, que bueno, es un chico de unos 20 años aproximadamente, que le gusta hablarse con niños pequeños, ¿no? Y claro, en el momento de los crímenes, en el momento en el que aparecen los cadáveres de tres menores de edad, de 9 años, pues él acaba siendo considerado, pues eso, el principal sospechoso, y luego en un juicio pues le consideran culpable y bueno, le terminan condenando a pena de muerte. Y claro, luego cuando la mente de Satoru viaja al pasado, pues nosotros conocemos a este personaje, le vamos conociendo, al igual que al resto de personajes que formaban pues parte de esto, de la vida del joven Satoru, y pensamos, es imposible que este personaje haya sido el asesino. O sea, al igual que Satoru, confiamos en él, porque no, por la forma en que se comporta, por la forma en que habla y tal, es imposible que una persona así pueda matar a otra. Simplemente, pues eso, es que además es un joven así solitario y tal, que bueno, que le da por hablar con niños. Y claro, visto desde lejos, ver así a un adulto hablando con niños, pues uno se queda pensando, es un poco creepy eso, ¿no? ¿Por qué se habla con niños? Este hombre, este señor, bueno, este señor es un chaval de 20 y pico, de 20 y pocos, es un poco creepy, ¿no? ¿Sabéis?
Pero luego le vamos conociendo y es ahí cuando decimos, nah, este no puede ser el asesino, yo al igual que Satoru confío en él. Pero luego el autor nos trolea. Y es que cuando estamos al 99% seguros de que ese personaje no ha sido el asesino, de repente el autor nos muestra una escena en la que vemos a Satoru junto con este chico, en la habitación de este chico, y de repente se cae una cortina. Y detrás de esa cortina que hay, pues revistas tituladas Colegialas Cachondas. Y es ahí como si y bueno, ahí reina un momento, un silencio incómodo. Y es ahí como si el autor nos estuviera diciendo, ¿estás seguro de que este no es el asesino? A pesar de que... O sea, ¿piensas lo mismo? ¿Confías en él al igual que el protagonista? Porque el protagonista sigue confiando en él, pero ¿tú sigues confiando en él o confías más en... o te dejas llevar por prejuicios? O por lo que ves así a primera vista. Es un manga que ya digo, que trolea al lector, que a veces tendemos a pensar, este es el asesino, pero luego decimos, no puede ser, seguro que es ese otro. Y luego decimos, no. Yo creo... Eso es lo que hace que la obra, ya digo, que ese misterio, esa intriga, esa afán por resolver acertijos, es de lo que tira el autor para que nos interesemos por esto, por la trama, por el desarrollo de la trama y tal. Y es una obra que ya digo, que tiene momentos en los que la trama se vuelve un poco enrevesada. Hay momentos en los que a veces pasan cosas que al lector le chirrían, que dicen... Esto como que no tiene mucho... Como que está metido con calzador para salir del paso. Pero aún así el lector como que pasa esas cosas por alto porque en general toda la obra está muy bien, ya digo. Está muy bien, es que no me canso de repetirlo. Es una obra que no es una obra maestra del manga. Ni siquiera me parece un manga más que notable. Pero sí es una obra muy digna y sobre todo muy divertida y muy disfrutable y muy asequible. Esa, en pocas palabras, es lo que opino de Desaparecido. Luego tenemos los tomos 7 y 8, que son la parte final, y es que el manga no termina en el tomo 9, que tenéis aquí delante. Termina en el tomo 8. En este tomo. Que vaya portada para ser el final de la historia, ¿verdad? De hecho, a mí me sorprendió que terminara en este tomo precisamente por la portada, porque no es una portada que evoque el final de la historia, vamos. Pero vamos, que la historia termina ahí en el tomo 8 y el tomo 9 lo único que contiene son historias extra protagonizadas por personajes, pues eso, secundarios. Incluye una historia protagonizada por Kayo Hinazuki, otra historia protagonizada por el mejor amigo de Satoru, por Kenya, el niño prodigio, historias paralelas que suceden a lo largo de diferentes momentos de la trama principal, vamos. Y luego por último nos encontramos, el tomo 9 termina con una historia también extra, protagonizada por la compañera de trabajo de Satoru, Airi Katagiri. Es un tomo extra, el tomo 9, podéis prescindir de él. Yo, bueno, lo leí después de haber terminado el tomo 8, después de haber hecho este esquema incluso, esta parte de la reseña es totalmente improvisada, no la tengo ni apuntada en el esquema. Y ya digo, es un tomo que bueno, está bien. Al igual que el resto de la obra es entretenido, no engancha ya porque ya la obra ha terminado y tal. Pero a modo de extra, de tomo extra que está bien. Es un tomo extra que además se tituló en el original Boku Dake ga Inai Machi Re. Lo de Re es como una forma de decir que es una historia extra que nos cuenta, pues eso, historias paralelas que tenían lugar, pues eso, paralelamente a diferentes momentos de lo que es la trama principal de Desaparecido. Y bueno, pues ya digo, los tomos 7 y 8 pues son la parte final del manga. Además el tomo 8 me encantó porque es un tomo que está ambientado en un lugar donde que a mí me evoca mucho a lo que son asesinos en serie. Y es que está ambientado en un campamento. Y claro, campamento, asesinos en serie... Y yo pensando, viernes 13, ¿sabéis? Es que lo que digo, uno de los motivos por los que a veces a mí y a todos vosotros seguramente, bueno, mejor dicho, hablo en general, uno de los motivos por los que nos gustan obras, o sean manga, películas, etcétera, es porque nos recuerdan a otras obras. Y en el caso de este manga también es por eso, porque yo leyéndolo me acordaba mucho de muchas otras obras, me acordaba pues de las grandes
películas con viajes en el tiempo, o videojuegos y mangas con viajes en el tiempo. Me acordaba también de esto, del manga Barrio Lejano, de Jiro Taniguchi, que es un manga en el que veíamos cómo la mente de un adulto viaja a su cuerpo de cuando tenía 15 años, y ahí, pues bueno, se desenvuelve con los conocimientos de su yo futuro. Lo que pasa es que es una obra totalmente diferente, por si lo estáis preguntando. Barrio Lejano de Jiro Taniguchi no tiene absolutamente nada que ver con esta, es una obra 100% costumbrista, que a ver si algún día comento, porque es una obra muy buena. Y bueno, también esta obra, pues eso, me recordaba mucho a la cuarta parte de Yoyo, al cuarto arco de Yoyo, la cuarta saga de Yoyo, como queráis llamarlo. Desaparecido es un manga que, ya digo, tiene un desarrollo, la trama principal tiene un desarrollo en el que se producen algunas cosas que a veces nos chirrían, pero ya digo, el autor tiene la capacidad de que las pasemos por alto, de que no nos detengamos demasiado ahí, porque es una trama, ya digo, absorbente, que hace que el lector siga siempre para adelante, que se sienta ahí a leer un tomo y no se levante en 2 horas, como me pasó a mí con el tomo 6, que el tomo 6 me senté y cuando me di cuenta, pues habían pasado 2 horas y ya lo había terminado. Es una de... Normalmente me suelo sentar a leer un manga 1 hora o 1 hora y media, si es un manga que me engancha. Pero 2 horas es raro que me quede ahí sentado leyendo un manga. Normalmente, ya digo, es lo que... 1 hora, 1 hora y media es lo que duro leyendo un manga. Me gusta leer poco a poco, digiriendo bien lo que leo y no a toda velocidad, como si estuviera en una maratón. Eso no me gusta nada. Pero ya digo, es una obra que eso, el autor, ya digo, los revival, al igual que el personaje de Kenia, son como Deus Ex Machina de los que se sirve el autor. Y en más de un momento yo pensaba, ¿se podría haber hecho esta obra sin el tema de viajes en el tiempo? Yo pienso que el autor hubiera tenido la capacidad... Vamos, yo pienso que el autor, después de haber leído esta obra, es un autor que tiene potencial para ello, para hacer una historia que podría haber hecho pienso que podría haber hecho esta historia sin los viajes en el tiempo, prescindiendo de eso. Aunque claro, igual hubiera gustado menos, porque los viajes en el tiempo también cuentan, porque gracias a esos viajes en el tiempo, estamos pensando todo el rato en esa fantasía que muchos tenemos de qué hubiera hecho en el pasado con los conocimientos del presente. O sea, yo pienso que eso es algo que todos hemos pensado en nuestra vida, el imaginarnos con 15 o 18 años con los conocimientos de 30 y pico, de 20 y pico. Y ya digo, es una obra que a mí la verdad, a pesar de que no me haya parecido sobresaliente ni notable, es una obra que he disfrutado mucho, he disfrutado enormemente, todo se ha dicho, y que les recomiendo a todo el mundo. Así que bueno, yo espero que a través de este vídeo comentario, pues no solo hayáis disfrutado de mi compañía, sino que también os haya animado pues a eso, a darle una oportunidad a este manga. Y nada, ya pues nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.